Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos, y la gente que comparte los vídeos por redes sociales, por WhatsApp, que es de ayuda para este canal y para la gente que estamos en esto del cultivo del aguacate, intentando hacer las cosas bien para tener pues mayores rendimientos y pues mayores beneficios. Vamos a hablar del ácaro cristalino, de los ácaros. Aquí estamos viendo una imagen del ácaro cristalino. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario para la gente que quiera alguna asesoría conmigo. No es gratuita, pero sería por un precio económico. Me podéis hablar por ahí, por el WhatsApp, me podéis preguntar sin compromiso. Vía WhatsApp. Número de teléfono vía WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. Estamos viendo ahí una hoja claramente con un ataque grande de ácaro cristalino. Ácaro cristalino, araña cristalina. Vamos a ver cómo curar. Y no tenemos que esperar a tener nuestros árboles de aguacate de esta manera. O sea, yo por ejemplo ahora estamos viendo los productos, pero ahora vamos a hablar de los tres, que en verdad son lo mismo, pero vienen de forma diferente. Y hay uno que es elaborado por mí, que ya sacaré un vídeo de cómo se elabora, pero eso más adelante, cuando tenga un tiempito, porque es que todavía me queda. Bueno, a ver, estos son azufres, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los azufres. Decir que no hay que esperar a tener el ataque de ácaro para hacer aplicaciones de azufre. O sea, más que nada debemos de hacer un tratamiento preventivo, más que curativo, que también funciona el azufre curativo, obviamente. Pero tenemos que hacer el tratamiento, es mejor hacerlo preventivo, antes de que empiece la plaga. Es decir, que también sirve para el ácaro rojo. O sea, estamos hablando de que es un acaricida. El azufre, acaricida fungicida, también sirve para algunos tipos de hongos, ¿no? Aunque normalmente los hongos del aguacate se van a curar más bien con el cobre, ¿no? ¿Qué pasa? Como ya he hablado en otros vídeos, que no tenemos el problema que tenemos con el cobre. Acordémonos que el cobre solo lo podemos dar una, máximo 2 veces al año vía foliar a nuestras plantas de aguacate, porque si no vamos a tener un exceso de cobre. Sin embargo, el azufre lo podemos dar muchísimas veces, no vamos a tener un exceso de azufre en nuestra planta, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. ¿Qué pasa? Que estos ácaros normalmente ahora, por aquí, por Canarias, España, ahora estamos en primavera, vamos hacia el verano, o sea, las temperaturas ya son temperaturas más agradables, están empezando a ser temperaturas más agradables, en cuestión ya estamos en mayo, casi a final de mayo, ahora viene junio, julio, agosto, y en primavera, verano, estamos en primavera, verano, es cuando más hace ataque esta plaga de ácaro. Entonces, no, si me estáis viendo desde por aquí, desde Canarias, España, o desde cualquier otra parte del mundo, acordémonos de que no vamos a tener problemas en dar azufre, ¿vale? No, la planta no va a crear toxicidad por azufre. No os preocupéis por eso. Darlo siempre las cantidades recomendadas que vienen por el fabricante, ¿no? Pero más que nada eso. Decir que sirve para el ácaro rojo, el ácaro cristalino. Estamos viendo ahí el líquido rojo que es el polisulfuro de calcio. Pero ahora vamos a hablar de los productos, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo mis plantas bastante limpias de araña o ácaro, pero aún así voy a hacer una aplicación preventiva, aunque no tenga, prácticamente no tengo, puede haber alguna pequeña cosa, pero prácticamente no tengo, pero aún así voy a hacer una aplicación preventiva ya, y el próximo mes quizás vuelva a dar otra, ¿vale? Entonces yo recomiendo que hagáis eso. No esperéis a que empiece a tener, porque la verdad que se reproduce muy rápido esta plaga, ¿no? Entonces eso, hagamos los tratamientos mejor, mucho mejor hacerlos de manera preventiva. Bueno, ¿qué tipos de azufre estamos viendo ahí? Por un lado estamos viendo ese paquetito gris, eso es azufre mojable, ¿vale? Azufre mojable.
es el que recomiendan para eso, para el ataque de ácaros. Por aquí, por estas zonas, es el más común. Esto se disuelve en agua. Esto, no sé decir los gramos por litro. No sé si eran 2 gramos por litro o una cosa así. Tendría que mirarlo. No. La verdad que la dosis no la voy a decir, pero bueno, la dosis viene en el paquete. ¿Vale? En el paquete vienen las dosis, 100 litros, tantos gramos por 100 litros, o cosas así, ya después ustedes podéis hacer el cálculo, ¿no? Ahí pone acaricida, fungicida, azufre mojable. El azufre mojable, normalmente al igual por 15 litros, 2 cucharadas de azufre de este, por poner un ejemplo, algo así aproximado, para que tengáis una idea, al igual 2 cucharadas o 1 cucharada y media, por 15 litros, algo así viene a ser, no es que no sé decir bien los gramos, ¿vale? Eso es este polvito canelo que es azufre mojable. Se lo ponéis en un balde, en un recipiente, lo movéis bien para que se disuelva y después pues a la máquina de sulfatar o al bidón de 200 litros que vayáis o de los litros que vayáis a poner, bueno, eso, azufre mojable. Ese paquete de 1 kilo es muy económico, decir que es muy económico y es efectivo. Por aquí tenemos este líquido amarillo que es azufre de manera líquida. Es un poco mejor que el otro. ¿Por qué? Porque vienen las partículas vienen más pequeñas, ¿vale? Las partículas vienen más pequeñas. El inconveniente que tiene este es que con el tiempo, por ejemplo este que es de 5 litros, esta garrafa, esto dura un montón. Y más para mi pequeña finca, lo tengo desde hace años. ¿Qué pasa? Que se va sedimentando la parte de abajo, ¿vale? Tengo que meter un palo, un hierro, moverlo y siempre se va como que sedimentando la parte de abajo, pero además yo diría que es un poco mejor. Es un poco mejor que el otro por el eso, porque vienen las partículas de azufre vienen más pequeñas, ¿vale? Si conseguís si hay quien no tenga muchos árboles, como yo, o incluso menos, con 1 litro, te compras un bote de 1 litro de este líquido, de azufre mojable líquido, que viene en forma líquida, y ya con eso te puede dar para varios años, con 1 litro. Al igual son 50 cc por 15 litros, una cosa así era. Y después, este líquido rojo tan peculiar, que ya he grabado algún vídeo de esto es el polisulfuro de calcio. Vale, ¿esto qué pasa? Para los que manejéis el tema de la agricultura, el tema de la vid, de la papa, de todo esto, normalmente el azufre es un polvo amarillo, ¿vale? No viene de las maneras líquidas o este azufre mojable canelo que acabamos de ver. Normalmente el azufre es un mineral de una piedra que es amarilla y ese es el azufre normal, el de polvo, el que se polvorea. Pero para el aguacate se recomienda más utilizar estos azufres líquidos o mojables, ¿vale? Como por ejemplo el paquete gris. Se recomienda más, me lo han dicho siempre los peritos, que se recomienda más. No se suele utilizar el azufre en polvo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el líquido rojo que acabamos de ver? El líquido rojo que acabamos de ver es el polisulfuro de calcio o caldo sulfocálcico. Esto es hervir el azufre en polvo, es pasarlo de estado polvo a estado líquido, ¿vale? Junto con cal, que tiene un efecto potenciador, lo hace un poco más fuerte, ¿vale? Podéis averiguar el polisulfuro de calcio o caldo sulfocálcico, va genial, la verdad que va bastante bien también, va genial. Normalmente no se suele encontrar por ahí, sino lo tenéis que hacer, ¿vale? Podéis poner en internet, aquí en YouTube o lo que sea, polisulfuro de calcio o caldo sulfocálcico, quien lo quiera hacer, ¿vale? También hay una manera de hacerlo en seco con hidróxido de potasio, que es mejor, la verdad. Pero bueno, decir esto, estas son los 3 elementos que tenemos para combatir lo que es el ácaro, ¿vale? Vuelvo y repito, mi consejo es no esperéis a tener la plaga. Si vivís por aquí, por estas zonas, ya estamos terminando la floración o prácticamente ya se ha acabado la época de floración. Estamos empezando a ver los primeros pequeños frutos, primeras pequeñas bolitas de aguacate. Entonces ya podemos empezar a hacer algunas aplicaciones. Mucho cuidado, todavía ese aguacate está muy pequeño, podemos hacer algún daño. Siempre las aplicaciones foliares y más en estas fechas, en esta época, justo después de la floración, tener cuidado con las aplicaciones foliares y siempre
en las dosis recomendadas, ¿vale? Siempre en las dosis recomendadas, sobre todo en esta época que está el aguacate tan pequeño y tan sensible. Bueno, decir, ahí tenemos los 3 tipos de azufre para combatir esta dichosa plaga. Mucho cuidado con el ácaro, porque el ácaro hace que se caigan las hojas del árbol del aguacate, hace que el aguacate entre en estrés, y es una plaga que parece una tontería, pero es una plaga que hace bastante daño y, y hace que las mermas en la producción sean bastante, porque a la planta, al tener menos hojas, la planta, date cuenta que la hoja del aguacate es como si fuera el estómago. O sea, si tiene muy poca hoja y tiene mucho aguacate, el aguacate se te va a quedar pequeño porque no puede hacer los procesos de fotosíntesis y de elaboración de la comida y todo eso, ¿no? Aparte de que vas a tener más golpe de sol, todo esto. Cuidado con el ácaro. Empiecen a aplicar alguna aplicación con azufre y esto me lo agradeceréis. Espero que os haya gustado el vídeo y un saludo.